Hola, te damos la bienvenida a la segunda temporada de Métale Cabeza, un espacio para el pensamiento crítico. Alberto Morales Gutiérrez, lector, columnista, escritor, nos invita a atrevernos a pensar, a llevar la contraria. Es muy grato para nosotros que usted esté por aquí. Este capítulo 10 me parece que como colofón de toda la discusión en torno al patriarcado, está bien que se llame las nuevas masculinidades. Y eso tiene una razón de ser, porque es que ocurre que con esta agitación organizada del feminismo que se inicia a mediados de la década, a finales de la década del 60, a principios de la década del 70 del siglo pasado, esa agitación del feminismo, realmente la década del 70 del siglo pasado fue una década de agitación conceptual que se movió pues en múltiples frentes. El feminismo pues fue uno de ellos, ¿cierto? Pero esa discusión del feminismo se metió a la academia y en las universidades europeas pues inicialmente empezó a ingresar el concepto de los estudios de género. Eso antes no se discutía pues en las universidades. Entonces, a raíz de la aparición de los estudios de género, pues consecuencialmente apareció una cosa que eran los estudios sobre el género masculino. O sea, empezó pues como una reflexión en torno a la masculinidad y de ahí, dijéramos que se desencadenó eso que hoy es conocido como las nuevas masculinidades, que también han generado pues una discusión en el mundo académico en el sentido de si se debe hablar de nuevas masculinidades o se deben mencionar de otras maneras. Dijéramos que la gran revelación que se inicia con la discusión de los estudios de género y de los estudios de las masculinidades es el descubrimiento de lo que tal vez en el capítulo pasado también hacíamos referencia a eso que se llama las falacias narrativas, ¿cierto? Y es que se había montado una decidida falacia narrativa alrededor del tema de las desigualdades de género, porque se arguía pues desde las masculinidades que las desigualdades de género eran un problema de las mujeres y que ellas deberían ser las que tenían que abordar ese tema de las desigualdades, pues que es ciertamente una falacia, porque esto tiene que ver es con la sociedad en su conjunto y con todos los géneros. Y otra falacia que era muy sutil y muy perversa era que el tema de la agitación de la igualdad de géneros y de la agitación del feminismo debería aludir a la sociedad en abstracto. No tenía que hablarle a los hombres, sino a la sociedad. Y entonces, claro, esa abstracción impedía que los hombres se sintieran aludidos o tomaran pues responsabilidades o tuvieran una visión crítica. Entonces por eso es tan decisivo el surgimiento del tema de las nuevas masculinidades y me parece que por eso es un tema relevante para concluir pues este ciclo. Porque los roles masculinos pues son el mandato patriarcal pues como por excelencia. Después hubo también incluso una discusión. Yo recuerdo cuando empezamos este tema, que yo dije de una manera irresponsable, hombre, es que yo creo que esto es un problema de roles. Pues no, leyendo hay una severa crítica a la visión de que esto es un tema de roles, o sea, que sustentan los expertos de manera clara que es que la discusión tiene pues mucha más trascendencia. El objetivo es que el patriarca, la visión pues excluyente de la masculinidad, se origina en el hecho de que se creó pues en la conciencia colectiva la idea de que el hombre es el fuerte, que el hombre es el que no llora, ¿cierto? O sea, lloran las nenitas, los hombres no lloran. El hombre es el que decide, el hombre es el proveedor, el hombre es el que manda, el hombre es el que es recio, el hombre es más inteligente, o sea, tiene pues como todas las virtudes, ¿cierto? Entonces, claro, la discusión que se origina en la academia, pues inicialmente a mediados de la década del 70 es precisamente eso, que hay que replantear esa cosa de los roles
y asumirlo en una lógica de igualdad, ¿cierto? Es decir, ¿por qué? Pues porque el aspecto relevante de toda la discriminación que ejerce el patriarcado sobre las mujeres es que las mujeres nacieron fue para estar en la casa y para tener hijos. Entonces ellos dicen, no, espérate un momentico, es que la discusión relevante tiene que ver con, por ejemplo, las labores del hogar compartidas. O sea, empezó pues como a aterrizarse el tema de la igualdad de los géneros en la cotidianidad, ¿cierto? Y entonces, claro, cuando los hombres empiezan en esta discusión sobre las nuevas masculinidades y entienden que no es un problema de que ellos sean muy queridos y van a ayudar en las labores de la casa, sino que eso tiene que ser pues como compartido, y cuando se empieza a hablar del respeto y de que la lógica de la fuerza pues no es la que debe imperar, entonces, claro, los machos alfas y los masculinos empiezan a rebelarse y empiezan a estigmatizar a los hombres que están haciéndose reflexiones alrededor del tema de la igualdad de género. Entonces los llaman blandos, los califican de ser hombres afeminados, que son hombres carentes pues de hombría, que no son machos, ¿cierto? O sea, hay una contracorriente pues de opinión pública que, dicho sea de paso, se ha exacerbado mucho en los últimos años. Hay un trabajo que me complació mucho leerlo, que lo hizo el profesor Hernando Muñoz Sánchez, que es su tesis doctoral, ¿cierto? Que habla pues de la tesis doctoral sobre las nuevas masculinidades, y el título incluso del libro, que surge como consecuencia pues de esta tesis doctoral, es Hacerse hombres, ¿cierto? Y destaca una cosa que la quiero compartir con ustedes leyéndola. Dice: pensar en los varones y las masculinidades no implica negar el lugar de privilegios que estos han tenido en la sociedad. Lo que permite esta discusión es comprender que a ese lugar de privilegio también tiene varios matices. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, no todos los varones pueden ejercer claramente esas relaciones de dominación, pues dentro de los mismos varones también existen interacciones desiguales, que es una cosa, claro, cuando empezamos a pensar, a reflexionar alrededor de las masculinidades, ese cuento de que somos los superiores y los más inteligentes y que los varones somos los que mandamos y que somos los recios, termina siendo un cuento, porque se opone a lo que es la realidad de la vida cotidiana. Me sorprendió cuando me metí a indagar sobre las nuevas masculinidades que existen múltiples documentos, que existen cartillas, que se hacen foros, que hay podcasts dedicados al tema, y que las cartillas, entre otras cosas, surgen desde la institucionalidad. Ministerios en diferentes partes del mundo, en América Latina y en Europa, están produciendo documentos y campañas dentro de las comunidades y dentro de la sociedad agitando este tema. Entonces, claro, la agitación ha permitido que se esclarezcan una serie de conceptos. Por ejemplo, el concepto de que existen tipos de masculinidades, ¿cierto? Que hay unas masculinidades que son las hegemónicas, pues la visión masculina de los machos alfa, pues que es el relato realmente dominante, y el modelo masculino pues que está idealizado, que es el del supermacho. Pero también hay el concepto de las masculinidades subordinadas, ¿cierto? Que son masculinidades que incluyen a los hombres cuyas características no se ajustan a ese ideal hegemónico, hombres que no quieren ser pues machos alfa ni aceptar pues dijéramos ese relato dominante, aunque pues quieran tener también privilegios. Hay masculinidades cómplices, ¿cierto? Hombres que no encarnan totalmente el modelo hegemónico, pero no son capaces de desafiarlo. O sea, no son capaces de pararse a decir, no, es que la masculinidad hegemónica no está bien, eso no lo hacen. Hay masculinidades marginadas, ¿cierto? Son estos hombres que no pueden adaptarse ni beneficiarse pues de la hegemonía
debido a factores de exclusión como la raza o la discapacidad o aspectos pues, socioeconómicos. O sea, los hombres que viven en extrema pobreza tienen además pues, dificultades para ejercer ese hegemonismo. Hay masculinidades alternativas, no hegemónicas, formas de ser hombres que rechazan el machismo pues, y la violencia. Hay micromachismo, que es otra figura, pues que escogen manifestaciones de esas hegemónicas, pero que no son, pues, dijéramos que las dominantes en su comportamiento. La cosa se ha vuelto tan interesante que incluso la discusión más reciente que se presenta en la academia es que hay quienes dicen que no debemos hablar de nuevas masculinidades, sino proponer unas conversaciones alrededor de lo que algunos expertos denominan las masculinidades sanas o las masculinidades igualitarias, pero se está discutiendo. O sea, dijéramos que la cosa relevante a destacar hoy es el hecho de que el tema de las masculinidades está siendo discutida y que los hombres empiezan a participar de esa discusión. Pero miren que aparece una cosa que a mí me sorprendió, ¿cierto? Porque hay un movimiento que está hablando de la liberación masculina, que se acerca a la posición de la teoría de roles y postula que también los hombres están limitados, constreñidos y sufren por ello, por los papeles que la sociedad patriarcal les impone. O sea, que es que también esa cosa de que los hombres no pueden llorar resulta restrictiva, de que el hombre tiene que ser el proveedor, si él está desempleado, no tiene condiciones, se vuelve pues un agobio, ¿cierto? Hay un antropólogo que se llama Victor Seidler que dice una cosa que me pareció bien interesante. Victor Seidler dice: necesitamos tomar en cuenta seriamente lo que los hombres piensan y lo que los hombres sienten acerca de sí mismos. Es decir, él plantea como un imperativo la necesidad de escuchar a los hombres y permitirles expresar su propia experiencia, o en otras palabras, sus propias emociones. Hice una conexión porque al leer la tesis de grado de Hernando Muñoz, a la que hice referencia hace un momento, lo que descubro es que es una tesis de grado, además, construida desde las expresiones de los hombres. Ahí hay un trabajo realmente fabuloso que permite que las voces de los hombres expliquen las angustias, las certezas, las dudas alrededor del tema de las masculinidades ejercidas en la lógica pues, hegemónico. Las nuevas masculinidades, que parecía que era un tema como lejano a nuestro país, empiezan a generar discusiones en Colombia. Hay un trabajo en esta búsqueda pues, y en este proceso de aprendizaje realizado por la abogada Paula Juliana Bahamón Pérez y por los abogados Andrés Camilo Rincón Nivia y Andrés Felipe Torres Hurtado, que se llama Las nuevas masculinidades a la luz de las normas colombianas. Y me pareció interesante, es porque me parece que contextualizan muy bien lo que significa esta discusión y cómo va penetrando. Pero pese a que hay avances, pues desde luego, desde la jurisprudencia y demás, no hay una mención pues expresa ni en las sentencias de la Corte ni en ninguna norma alrededor del tema de las nuevas masculinidades, ¿cierto? Pero como han impactado a la sociedad, pues particularmente dicen estos autores que quienes se identifican como hombres se cuestionen sobre aquellos patrones que les fueron enseñados e impartidos desde su niñez, no solo en su hogar, sino en los establecimientos educativos. Y yo creo que tienen pues como toda la razón. Hay un caso emblemático, de todas maneras, que ya sí impacta el tema de las masculinidades, que es la ley 755 de 2002 en Colombia, ¿cierto? Porque modificó el Código Sustantivo del Trabajo y le otorgó a los padres el derecho a estar presentes con sus hijos y sus parejas en los primeros 8 días hábiles luego del nacimiento, que es la norma que establece la licencia de paternidad, que era una cosa impensable pues antes del año de esta ley.
Hay muchos pronunciamientos de las Cortes cuando surgió pues esta ley, porque dijéramos que los patrones empezaron a darle una interpretación como los patrones patriarcales, empezaron a darle una interpretación a esta licencia de paternidad, asumiéndola como que era un estímulo o un premio al nuevo papá, y que era un poco como discrecional de los empresarios el dar o no ese estímulo, ¿cierto? Entonces, el Departamento Administrativo también la Corte Constitucional se pronunció y demás, pero me pareció muy claro este texto del Departamento Administrativo de la Función Pública del año 2020, lo voy a leer porque me parece que ubica esto en el territorio pues, de las nuevas masculinidades. Dice el Departamento Administrativo de la Función Pública, es claro que la licencia de paternidad no fue concebida como un premio o una gracia que se concede al trabajador por el simple hecho de la paternidad, o para que se dedique a celebrar la llegada del hijo, sino que fue concebida como una garantía del pleno ejercicio de los derechos fundamentales del niño y especialmente el de recibir cuidado y amor. Por ello, la licencia de paternidad consiste en un periodo de tiempo remunerado que se le otorga al padre trabajador para que acompañe y cuide al hijo, garantizándole de esta manera el ejercicio pleno de su derecho fundamental al cuidado y al amor. Pero miren ustedes que la madre puede compartir con el padre unos tiempos de lo que significa la licencia de maternidad. Pero por otro lado, hace una regulación de la licencia parental flexible de tiempo parcial. Esta flexibilidad que corresponde a la posibilidad de cambiar un periodo de la licencia de maternidad o paternidad por un trabajo de medio tiempo, que facilita mucho, pues dijéramos que el tema de la crianza de los niños, y la crianza del bebé pues no es una obligación única y exclusiva de la madre, que era lo que el patriarcado pues preveía o consideraba. Me sorprendió también encontrar una campaña que hizo el Distrito Capital en Bogotá, que se llama No me da vergüenza ser un hombre de verdad, en donde sí aborda, pues dijéramos que en la campaña y en las cartillas que se distribuyeron acompañando esa campaña, el tema de las nuevas masculinidades. El documento, de todas maneras, que hacen estos abogados, pues hace énfasis en las debilidades, en la escasa discusión del tema en las facultades de Derecho y la vocación proclive de la Administración de la Justicia a privilegiar los derechos de los hombres sobre los derechos de las mujeres. Pero hay una cosa pues que es relevante como para concluir pues este ciclo del patriarcado que termina con este capítulo, y es que el hecho de que en el siglo XXI las masculinidades se están discutiendo ya de suyo pues es una conquista, lo que no significa que haya pues problemas serios, porque la pelea no ha sido ganada. De hecho encontré un artículo que dice las masculinidades en el siglo XXI, un paso adelante y 3 atrás. No, es que no es fácil. Dijéramos que el tema de las nuevas masculinidades se ha prestado para crear falacias narrativas, para engañar, para que los políticos en el discurso sean políticamente correctos, pues para ganar votos de las mujeres o para posar de demócratas, aunque su vida privada esté llena de barbaridades y que sus actividades no se correspondan pues con la realidad. Hay otra cosa que ha desencadenado el tema de las nuevas masculinidades, que es una creciente agresividad de los machos alfa por las redes y por la defensa de la causa, pues de las defensas de las verdades masculinas impuestas, pues las verdades entre comillas masculinas impuestas por el patriarcado, y un enorme volumen de desinformación para generar pues confusiones. Las nuevas masculinidades no son siempre lo que aparentan, dice en este texto de Un paso adelante y 3 atrás. A veces hombres deconstruidos aprovechan eso como fachada para poder ganarse la confianza de las mujeres, para una vez haber establecido esa confianza ejercer violencia hacia el vínculo que crearon. Miren, terminemos con esto que me parece interesante. Hay un organismo internacional, ¿cierto?, que se llama, un informe internacional que se llama el Informe Global
de la brecha de género 2022 del Foro Económico Mundial. Pues 2022 es porque el que tengo de referencia, pero cada año se saca pues un informe sobre el estado del arte de la brecha de género, ¿cierto? Islandia, desde el punto de vista pues, de este informe, ha sido nombrada en el 2022 como el país más igualitario en materia de género. Después indagué y mantiene esa posición aún en el 2025. En Islandia se ha cerrado más del 90% la brecha de género y encabeza esa clasificación por 12º año, o sea, realmente ya va a ajustar 15 años encabezando esa lista pues, privilegiada de la disminución de las brechas de género, pues, y ocupa el primer lugar dentro de 146 economías pues, en el índice global. Los vecinos cercanos de Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia, dominan los 5 primeros puestos, ¿cierto? Esos países pues, son ejemplos realmente pues, como de civilización. Pero este informe destaca una cosa que a mí me dañó la brújula, ¿cierto? Porque dice que solo 4 países de los 10 primeros están fuera de Europa. Entonces menciona a Nueva Zelanda, que se encuentra en el 4º lugar en el informe del 2022, ya no está en el 4º lugar. Para nuestra sorpresa, pues el 4º lugar lo estaba ocupando España en el último informe. Pero aparece de 6º Ruanda, y una cosa que yo soy absolutamente incapaz de entender, y es que el 7º lugar lo ocupa Nicaragua, y Namibia ocupa el 8º lugar, ¿cierto? O sea, algo raro ocurre con ese informe porque se me hace, bueno, no sé cuáles sean pues los indicadores y no alcancé pues a buscarlos para saber por qué un país como Nicaragua, con la barbaridad de gobierno que tiene, con los exabruptos que ese gobierno ha cometido, pueda estar ocupando pues ese 7º lugar. Pero bueno, el objetivo, para terminar pues esta conversación tan interesante alrededor del tema del patriarcado, es que hay una contracorriente de opinión pública que incluso empieza a asumirse en muchas partes de manera institucional y que con todas las debilidades, todas las falencias y todas las amenazas, es definitivamente un indicador de que en las batallas del feminismo las nuevas masculinidades empiezan a tener un rol, lo que nos habla de que estamos ingresando en tiempos de transformación conceptual que son vitales para la sobrevivencia de la civilización. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta temporada. Vamos a quedarnos en silencio tal vez un mes y retornaremos con la tercera temporada que la estaremos anunciando muy bien. Invitarlos a que entren al alberto.com como lo hacemos siempre y a que hablen con sus amigos y amigas pues para que se suscriban en este canal y sigamos avanzando en la construcción de pensamiento crítico. Muchas gracias. La libertad empieza cuando nos atrevemos a pensar. Estamos en la 2ª temporada de Métale Cabeza. Toda nuestra gratitud por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Hasta la próxima.